Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa noche, hoy día martes, finalizando el mes de marzo. Qué lindo poder conectarnos con los hermanos a través de estos medios. Estuvimos escuchando a los hermanos orar desde sus casas, una gran bendición. Y precisamente ese es el tema que yo quisiera trasladarle en esta preciosa noche. Le hemos titulado este tema La fuerza al orar. Es decir, que en este tiempo Dios quiere que oremos, ¿verdad? Pero que no solamente orar, ¿verdad? Sino que encontrar esa fuerza que da la oración. Oremos también, ¿verdad? Para que Dios nos hable a través de su palabra, que podamos comprender y entender las escrituras en esta hora. Amado Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia, Dios, para presentarnos, Señor. Mira la situación en la que estamos. Mira, Señor, gracias por la tecnología, gracias por estos avances, Señor, aunque sabemos que son parte de una señal del final de los tiempos. Pero gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de aprovecharlo. Te pedimos, Señor, de que bendigas cada hogar, cada familia, que al escuchar hoy la palabra, Señor, podamos recibir, Señor, esa instrucción que viene de parte de tu corazón a nuestras vidas, y oramos para que tú nos bendigas con una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, para que tu palabra pueda fluir y edificar a tu iglesia y no regrese a ti vacía. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me tomé la libertad de poder estar en la oficina hoy, ¿verdad? Sentadito, ya que usted me ve sentado en su casa y yo, ¿por qué no voy a estar sentado? Pero es solamente para manera de estudio y poder compartir con usted un momento la palabra del Señor. Le hemos titulado al tema, le decía, la fuerza al orar, la fuerza que debemos de encontrar al orar. Los discípulos en una ocasión le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Pero cuando uno examina el pueblo, los israelitas, los hebreos, era un grupo de personas que sabían orar, que especialmente en aquellos tiempos, que se dedicaban a la oración, se dedicaban a asistir al templo, a orar constantemente. Es decir, que aquí expertos en la oración le están pidiendo al Señor que les enseñe a orar, porque de alguna manera ellos vieron y observaron que el Señor constantemente se retiraba a orar a lugares separados, y cuando Él descendía de esos lugares bajaba diferente. Ellos notaron que la oración que el Señor hacía era una oración diferente, y en algunas oportunidades algunos de los discípulos escucharon la voz, la respuesta del Padre, cuando el Padre a algunos de ellos les dijo: este es mi hijo, a él oíd. Entonces yo creo que hoy en día es lo mismo. Hay muchos creyentes que saben orar, hay muchos creyentes que son expertos en orar, pero a lo mismo que en el tiempo antiguo, no hemos llegado a ese nivel de oración que el Señor quiere que la iglesia encuentre en estos últimos tiempos. Un nivel diferente. Tenemos que llegar a ese nivel donde el Señor le dijo a sus discípulos que deben de orar, y los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. Una oración de seguidores, de discípulos del Señor. Entonces el Señor les enseña a ellos un modelo de oración que no es el que vamos a desarrollar hoy. Cuando el Señor les enseñó la oración y les dijo: cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y usted conoce el resto, pero eso solamente era un modelo de oración. Es decir, que cuando el Señor les dice oren así, les está diciendo: cuando oren, reconozcan que tienen un Padre en los cielos, santifiquen su nombre, glorifíquenlo, denle alabanza antes de pedir cualquier cosa. Santifiquen el nombre del Señor y de una manera santa presentarnos delante del Señor. Venga a nosotros tu reino. No queremos las cosas de la tierra, queremos las cosas del cielo. Hágase tu voluntad. Y ahí es donde empezamos a ver problemas ya.
porque muchas veces venimos a la oración a pedirle a Dios que Él haga nuestra voluntad. Señor, yo quiero esto, yo quiero el otro, pero muy pocas veces hemos aprendido a decirle al Señor: Señor, hágase tu voluntad, como se hace en los cielos. Es decir, que a los ángeles allá no creo que cuestionen las órdenes ni los mandatos del Señor, los seres que habitan en el cielo. Pero aquí en la tierra sí se cuestiona, sí se debate las órdenes que el Señor da. Entonces hay niveles de oración, pero el nivel que yo le quiero enseñar hoy precisamente lo encontramos en Lucas, donde marca los tiempos finales. Y no le va a salir ahí, pero dice en Lucas capítulo 21, verso 25: habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del ruido del mar y de las olas. Entonces nos está hablando de los tiempos proféticos que estamos viviendo. Ya vimos las lunas sangrientas, ya hemos visto esos eclipses solares tremendos, señales en las estrellas. Acaba de darse una señal en los astros hace 1 año, 2 años me parece, no recuerdo muy bien. Pero también dice que en la tierra habrá angustia entre las naciones. Es una angustia que la estamos viendo hoy. En el verso 26, Lucas capítulo 21, verso 26: desfalleciendo los hombres por el temor. Mire qué tremendo. Hoy en día el mundo está lleno de temor, pero en la casa, en la iglesia, debemos de tener paz. En tu casa debe de haber paz. Somos hijos de paz, somos hijos de bendición. Y luego dice que desfalleciendo el corazón de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. ¿Qué vendrá después de esto?, dice la gente. ¿Qué va a pasar? Nos habla de ansiedad, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y luego dice que después de eso, en el verso 27, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque se acerca vuestra redención. Estamos cerca del tiempo de los redimidos, los que el Señor compró con su sangre. Verso 34, me voy a saltar al verso 34, siempre de Lucas, donde dice: estad alertas. Ahí luego nos dice: bueno, van a ver al Señor, el Señor va a venir, pero antes que pase eso, estad alertas. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre él todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y en el verso 26, y es ahí donde yo me quiero centrar, y ahí sí le voy a acompañar, pedirle que me acompañe a leer Lucas 21:36, donde dice: mas velad en todo tiempo. Y luego dice: orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire qué tremendo, dice: orando para que tengáis fuerza para poder escapar de todas las cosas que están por suceder. El Señor nos está diciendo: mira, iglesia amada, la oración tiene poder, tiene una fuerza, porque hoy en día las noticias, la angustia, el temor que invade el mundo entero, de alguna manera impactan nuestra mente, en nuestro corazón. Todo lo que uno ve, en eso se mantiene pensando y empieza a dañar su mente, a dañar su corazón, de tal manera que viene la angustia, el temor. Pero dice el Señor que la iglesia debe de estar orando para que tenga fuerza. Entonces yo lo que miraba ahí es de que vamos a encontrar una fuerza sobrenatural
en la oración. Una fuerza que nos va a inundar de paz, de gozo, una fuerza que va a venir a traer llenura del Espíritu Santo, una fuerza que va a traer tranquilidad en nuestro corazón. Porque dice el Señor que cuando oremos, cuando veamos estas cosas, dice el Señor, ponte a orar. Ponte a orar para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder. Es decir, que vamos a encontrar en la oración fuerzas para poder escapar de las cosas que están por suceder. Quizás no has orado o no hemos orado como deberíamos, como creyentes. Pero como le repito, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y ellos eran expertos en la oración. Ellos sabían cómo orar. Históricamente es un pueblo dedicado a la oración. Entonces ellos de alguna manera no habían llegado al nivel de oración y entendieron eso. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, porque mucha gente como creyentes oramos, como creyentes buscamos de Dios, doblamos nuestras rodillas, pero ahora tenemos que llegar a ese nivel donde el Señor dice, orad para que tengas fuerzas en los últimos tiempos. Lucas 21:36. Entonces, veamos algunas de las características que tiene esta oración poderosa de los últimos tiempos. Si te sientes afligido, si te sientes temeroso, si te sientes con ansiedad, si te sientes preocupado, la oración. Y quizás alguien dice, bueno, hermano, yo no tengo el hábito de orar, no sé cómo hacer. Mira, empieza con 5 minutos. En realidad no hay un tiempo para decir a la oración eficaz es de 1 hora o de 3 horas. No, la oración eficaz es la que nos logra conectar con nuestro Señor. Esa es la oración eficaz. Y a veces andamos tan preocupados, tan afanados, que nos olvidamos de doblar nuestras rodillas un momento delante del Señor. En lo personal, he encontrado que la oración me ministra mucha paz. Se van las preocupaciones, las enfermedades, viene una fortaleza que viene de parte del Señor a nuestras vidas. Pero hay que empezar por algo, y hoy vamos a ver de alguna manera lo que el Señor nos quiere enseñar en la oración. Dice 2 de Corintios capítulo 1 verso 10 y verso 11, dice, el cual nos libró. Mire lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, que dice, si usted lee en los versos anteriores, dice que ellos fueron abrumados en una manera exagerada y que la prueba que tenían era más allá de sus fuerzas. De hecho, dice que ellos pensaron, que sentían que se iban a morir. Así, y mucha gente hoy siente que puede morir. Pero miren lo que es la oración. Dice en el verso 10, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará. El único que nos puede librar del peligro de la muerte y nos librará es el Señor. Y luego dice, en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Y luego dice que con la ayuda del Señor, en el verso 11, cooperando también vosotros con nosotros con la oración. Mire, el apóstol hace un enlace entre la ayuda del Señor y la oración que viene a cooperar con esa ayuda que trae libertad, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Entonces dice el apóstol, la oración vino a cooperar y la oración nos impartió a nosotros un don, una gracia de parte del Señor. Y ese don que recibimos ha sido por las oraciones de muchos. La oración
la oración. Necesitamos aprender a orar, ¿verdad? Pero no como los fariseos. Yo oro 3 veces al día, yo hago esto, yo golpeo mi pecho. Sino orar, ¿verdad? Hoy en día pues es normal que oremos a través de los medios, ¿verdad? Qué bonito que la gente pueda conectarse a través de una plataforma virtual y pueda orar juntamente con otros, porque es lo que nos está tocando vivir. Pero no hacerlo para que lo vean a uno, sino hacerlo porque es la manera que hay que hacerlo hoy y hacerlo de corazón. Pero la oración eficaz es la que nos conecta con el Señor. Hechos capítulo 12, verso 5, cuando Pedro fue llevado preso y tenía sobre su vida una sentencia de muerte, dice que el rey Herodes dijo: lo voy a matar, mañana lo mato. Y dice que él pudo dormir tranquilamente porque Dios le había dicho: mira, Pedrito, ahorita eres joven y cuando seas viejo, otro te va a ceñir, otro te va a llevar a donde tú no quieres, pero ahora eres joven. Pedro era aproximadamente de la edad del Señor, tenía entre unos 30, 35 años, cuando lo amenazaron de muerte, cuando Herodes dijo: mañana lo mato. Pero él no creyó a lo que Herodes dijo, él creyó a la promesa que el Señor le dio y le dijo: Pedro, eres joven y ahora haces lo que tú quieres, pero llegarás a viejo. Entonces tenía la promesa de que iba a vivir más años. Entonces, unido a la promesa del Señor, dice acá en Hechos 12:5, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa oración ferviente no nos habla de estar ahí, ¿verdad? Clamando, de ponerle fuego, ¿verdad? Qué bonito es eso. Sino una oración ferviente, lo que entiendo acá es que no dejaban de orar. Como que habían turnos de oración o como que se ponían de acuerdo y no cesaban de pedirle al Señor por la vida del apóstol Pedro. Era una oración que constantemente estaba llegando delante de la presencia del Señor. Constantemente: Señor, mira al apóstol Pedro, ahí está en la cárcel, guárdalo. Y a los 10 minutos otro orando por él y otro orando por él, y no dejaban de orar. Y este es el tiempo donde no tenemos que dejar de orar. Usted puede estar lavando los trastos ahí, hermana, los platos, los utensilios, porque a veces trastos decimos en Guatemala, pero para algunos puede ser una mala palabra. Entonces los platitos, los cubiertos, y estar orando en comunión con el Señor. Usted puede estar recostado en su cama, con sus ojitos cerrados si quiere, o abiertos, y orar delante del Señor. Pero también debe de doblar sus rodillas un momento y pedirle al Señor. Usted puede estar platicando con alguien y estar conectado con el Señor. Pedirle al Señor, suplicarle al Señor, no dejar de poner nuestros pensamientos y nuestras oraciones delante del Señor. Romanos capítulo 15, verso 30 al 32. Dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Mire que si el apóstol Pablo pedía oración, ¿cuánto más nosotros, hermano? Si el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles: orad conmigo, por favor. Mire qué importante es la oración. Mire qué importante es. Yo en lo personal siento en mi espíritu que hay gente orando por mí, por mi familia, y usted debe de sentir también que nosotros estamos orando por usted, y que hay gente que usted conoce que ora por usted, que clama, que quizás es más importante una oración que una llamada, que un mensaje de texto. Que qué importante es que lo hagamos, pero oremos, dice el apóstol Pablo, esforcémonos juntos para que podamos orar y nuestras oraciones lleguen delante del Señor. Verso 31, para que sea librado
de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. Mire qué lindo que el apóstol dice: esforcémonos en orar para que yo sea librado, para que pueda presentar mi servicio, para que pueda recibir gozo, para que pueda moverme en la voluntad de Dios y para que pueda tener reposo. Mire todo lo que la oración le da aquí al apóstol Pablo. Voy a avanzar, no quisiera tomarle más de 4 horas, nada, son mentiras, unos 5 minutitos más, pero dice en Efesios capítulo 6, verso 18: con toda oración y súplica, orad, en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego mira otra vez, dice: orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Mire, aquí le añade a la oración súplica. Dice: con toda oración, y a su oración añádanle súplica. Y luego dice: y luego a su oración añádanle perseverancia y añádanle velad, dice, y suplicad por todos, por todos. Y suplicar lo vemos, yo lo miro siempre en la vida de un niño. Cuando un niño quiere algo: papi, quiero salir a jugar. Y usted le dice: ahorita no, mijo. No hay ningún niño que le diga: está bien, papi, gracias, de todas maneras me voy a ir a sentar ahí, a esperar si se da la oportunidad, papito, yo puedo salir a jugar contigo. No, no hay un niño que le diga así a su papá: papi, sacame, le dice. Ahorita no quiero, le dice, estoy cansada, papi, un ratito, por favor, vamos. Y empieza a suplicar, a suplicar, a suplicar. Nosotros tenemos que aprender que somos hijos de Dios y tenemos que llegar a suplicarle al Señor. Supliquémosle por nosotros, supliquémosle por los hermanos, por los santos, supliquémosle que tenga misericordia. Dios es bueno, Dios es bueno, y pidámosle que tenga misericordia de lo que está pasando. Sabemos de que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, pero pidámosle: papito, ten misericordia, te suplicamos que nos ayudes, te suplicamos, Señor, que por favor tengas misericordia de la gente, de los que no te conocen. Porque mire qué tremendo, porque hace unos meses atrás aprobaron la ley del aborto aquí en Nueva York, y Nueva York está considerado el epicentro en Estados Unidos de lo que está pasando, de esta enfermedad. Pero el gobernador salió y dijo: necesitamos los hospitales a su mayor capacidad, y entonces todas las operaciones no necesarias tienen que ser suspendidas. Operaciones no necesarias, operaciones que pueden esperar, van a ser canceladas, y entre esas está el aborto. No están practicando abortos. Mire qué lindo eso, qué lindo cómo se está deteniendo todo eso. Y luego también personas que habían sido privadas de su libertad, personas que las había agarrado migración, porque no sé si usted sabía, a este país se viene mucho emigrante, ¿verdad? Entonces, personas que estaban en cárceles, las están dejando salir, las están enviando con sus familiares. Mire, hay cosas buenas que están pasando. Dios es bueno. Y dice acá que supliquemos. Ahora supliquémosle a Dios que tenga misericordia. Tenga misericordia por tantas cosas malas que se han hecho, por tantas malas decisiones que se han tomado, y que podamos aprender de esto. Supliquémosle al Señor. Santiago 1:5
Dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, mire, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero en el verso 6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Definitivamente son tiempos donde necesitamos pedir sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a administrar lo que tenemos? ¿Cómo podemos hacer para cuidar los insumos, verdad? Porque no porque estamos en la casa le vamos a entrar a comer todo el día. Lo que compramos para un mes, en una semana no lo vamos a acabar. No, necesitamos pedir sabiduría para ver las cosas necesarias realmente. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos organizar? En fin, ¿cómo actuar sabiamente en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles? ¿Cómo pedirle a Dios, Señor, dame la sabiduría para administrar mis finanzas? Dame la sabiduría para que salga solamente cuando sea necesario. Dame la sabiduría, Señor, para, si vivimos en un lugar no muy amplio, dame la sabiduría para poder compartir con mi familia, para que este momento sea un momento ameno, agradable y no un tiempo donde nos estemos jalando el pelo, ¿verdad? Que no salga usted por la ventana, ayúdenme por favor, que ya tengo con mi mujer encerrada una semana, ya no la aguanto. Que no sea así, sino que sea tiempos donde le debemos de pedir al Señor sabiduría, donde debemos platicar, donde debemos compartir, donde debemos ver qué ideas recibir de parte de Dios para que cuando pase todo esto te puedas recuperar y el tiempo que estés ahorita ahí sea un tiempo donde estés aprovechando, si tienes tu empresa, organizándote, ver las cosas que estabas haciendo mal, etcétera. Pidámosle a Dios en oración sabiduría. Santiago ahí mismo en el verso 13 dice, ¿sufre alguno entre vosotros? Mire, ¿sufre alguno? Ore. Si estás en sufrimiento, si estás sufriendo por algo, ora. Si está alguno alegre, que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado le serán perdonados. Mire, la oración de fe, dice, la oración que se hace con fe, la oración que se hace con fe restaurará al enfermo, sanará al enfermo. Te llamaron de que un familiar está enfermo, conoces a un familiar enfermo, oremos por ellos, pidámosle al Señor, supliquémosle al Señor, unámonos en oración, creyéndole al Señor que por sus llagas, por sus heridas somos sanos. Déjeme avanzar, porque en el verso 16 y 18, al 18 dice, el 18, perdón, no sé por qué puse 16, dice acá, no, en el verso 16 me voy a quedar nada más, perdón. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho, puede lograr mucho. Mire, dice que oremos unos por otros por sanidad, porque la oración de un justo puede lograr mucho. Y dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del justo, que es Jesús, Él lo concederá. Porque nosotros somos justificados por la muerte y la resurrección del Señor, por la sangre de Cristo Jesús. Pero dice acá que cuando un justo ora, esa oración es eficaz, es eficiente y puede lograr mucho. Y nos da
el ejemplo de Elías. Elías, cuando uno ve a Elías, que era un gran hombre de Dios, pero el apóstol Santiago dice, no, Elías era un hombre semejante a nosotros. Y oró para que no lloviera y no llovió. Y luego oró para que lloviese otra vez y llovió. Porque lo hizo con fe y lo hizo eficazmente. Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, usando el canal de la oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, batallando contra la duda, dice que si nosotros pedimos con fe y no dudamos, sino que creemos realmente y le pedimos al Señor, batallemos contra la duda a través de la oración, batallemos contra el temor, batallemos contra la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en mi trabajo? ¿Qué va a pasar con los planes que tenía? ¿Qué va a pasar conmigo? Mira, si estás ahí con tu familia, tienes a tu hijo cargado, a tu hija, tienes sentada a tu esposa, yo le aseguro que hay mucha gente que cambiaría todo el dinero del mundo con tal de que a su familiar, a su hijo no le pase nada. A mi colochito, a mi colochita, a mi esposo, a mi esposa, a mi peor es nada, dicen algunos. Pero uno cambiaría todo. Y todo eso lo tienes ahora. Entonces, cree, descansa en el Señor y pídele a Dios sabiduría y batalla contra la duda, batalla contra el temor, batalla contra la incertidumbre a través de la oración. Descansa en el Señor. Déjeme correr, avanzar. Hechos capítulo 22, verso 17 dice, y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis. Comenzó a tener visiones el apóstol Pablo. Dice acá, cayó en un éxtasis. Y también cuando uno ve el apóstol Pedro, dice que se subió a la terraza y empezó a orar y cayó en un éxtasis, en un arrebatamiento de mente, en una visión, empezó a ver cosas. Es decir que también a través de la oración, al conectarnos bien con el Señor, Dios te va a revelar lo que puede suceder, no solamente contigo, sino con los demás. Y a través de eso darte dirección. Romanos 8:26. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Las oraciones que deberíamos hacer no las hacemos. La manera en que deberíamos orar no lo hacemos. Pero dice que si nos conectamos al Espíritu, dice que Él nos va a ayudar en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como deberíamos. Pero cuando ahí estás en un momento donde estás clamando, pidiendo, y quizás solo te quedas callado o comienzas a llorar, a derramar tu corazón, ahí el Espíritu Santo está intercediendo delante del Padre por ti, ayudándote. Cuando tú no le dices, solo estás ahí llorando, solo estás ahí gimiendo, lo que se oye son gemidos indecibles, lo que se oye ahí es murmullos, pero delante de Dios llega la traducción de lo que realmente el corazón le quiere decir a Dios. Y es la oración más clara que llega. La oración que menos se entiende aquí es la oración más clara que llega al cielo. Lucas 18:1, y con esto voy concluyendo, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Y mire qué tremendo, porque la parábola que el Señor les habla aquí es de la viuda. Dice que había un juez que ni temía a Dios ni temía a los hombres.
Sin embargo, porque esta viuda llegaba y le molestaba y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y él dice que por un tiempo no quiso escucharla. Y dice él, este juez injusto: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y miren lo que el Señor le dice, miren lo que ocasionó esta mujer a través de su perseverancia con un hombre injusto. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, que es el Dios justo, el juez de toda la tierra, no les hará justicia, no los atenderá a ustedes? Por eso dice el verso 7: y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? No, no. Pero la pregunta es, Dios no se tarda en responder. La pregunta es, ¿estás clamando de día, de noche? ¿Estamos orando como deberíamos? ¿Estamos pidiéndole al Señor? Yo pienso que uno de los propósitos de todo lo que esta situación está provocando es la intimidad. Son tiempos de intimidad, son tiempos de búsqueda, son tiempos donde uno debe de aprender a depender absolutamente de Dios. Qué lindo que extrañes la iglesia, qué lindo, porque la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es algo hermoso, todos extrañamos eso, todos extrañamos, hasta los que se dormían mientras yo predicaba los extraño. Aquellos que me llamaban, aquellos que ahora entiendo que no estaban dormidos, sino que tenían paz en su corazón. Pero mire, lo importante no es que nos reunamos, sino que aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a depender absolutamente de Dios. Por eso, a través de la oración encontraremos fuerza. Encontraremos fuerza. Hasta los que nunca habían orado están orando. Hasta los que tenían su nivel de oración bajo lo están subiendo. Y qué bueno, eso es lo que Dios quiere. La otra vez el enemigo te dice: ahorita estás orando porque tienes miedo. Mira, el enemigo va a querer estorbar tu oración de muchas maneras, pero si estás orando, Dios está cumpliendo su propósito. Pero lo que Dios quiere no es que ores un tiempo determinado, es que encuentres fuerza cuando oras, es que encuentres paz cuando oras, es que encuentres gozo, fortaleza, dirección, sabiduría cuando oras. Porque dice el Señor al empezar este estudio, de que oren para que tengan la fuerza para escapar de las cosas que están por suceder. Mire qué tremendo. En la oración vamos a encontrar fuerza. Yo termino acá. Déjenme bendecirlo allá en su hogar, en su casa, su familia. Oremos unos por otros. Oremos, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza. Toda ansiedad, fíjese que juntamente con este espíritu de temor y con este virus, ahí está cabalgando la muerte. Y hay una ansiedad, hay un espíritu de temor, hay una incertidumbre. Ora, y eso se va a ir. Eso se va a ir, porque vendrá sobre tu vida una paz de Dios que sobrepasa el entendimiento y guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me uno, Señor, a la oración de mis hermanos. Me uno, Señor, a la oración de todos aquellos consiervos, ministerios. Señor, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, este canal que has dejado a tu iglesia para que pueda encontrar a través de la oración fuerzas nuevas. Yo oro y te suplico, Dios, de que seas tú enseñándonos a orar como le enseñaste a los discípulos, y que a través de la oración encontremos fuerza. Señor, bendecimos, Señor, los hogares. Te suplicamos, Señor, que los enfermos sean sanos en tu nombre.
Oramos, Señor, para que todo espíritu de pleito, de contienda salga de nuestros hogares, salga de las familias. Toda ansiedad, toda turbación, toda angustia se va en el nombre de Jesús. Y oramos suplicándote, Dios, de que seas tú cubriendo los hogares, las casas, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús un espíritu de multiplicación, de sabiduría, de paz, de amor. Bendecimos, Señor, a las congregaciones, a nuestros hermanos, a nuestros consiervos, a nuestras coberturas. Padre, bendecimos los matrimonios, los niños, los jóvenes. Oramos para que toda tristeza, toda ansiedad, toda preocupación se vaya en el nombre de Jesús y podamos encontrar en esa comunión contigo, Señor, esa fuerza, esa salud espiritual, mental y física también. En el nombre de Jesús te bendecimos, bendecimos tu hogar. Si todavía no le has entregado tu corazón al Señor, es un buen tiempo para que se lo entregues. Es un buen tiempo para que le digas: Señor, yo te abro las puertas de mi corazón. Si hay ahí que quisiera hacer esta oración, dígale: Señor Jesús, hoy te reconozco el Salvador. Pido escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy reconozco que moriste y resucitaste al tercer día. Señor, que me has limpiado y lavado con tu preciosa sangre. Si has hecho esta oración, cree que el Señor Jesús ha llegado a tu corazón y ahora eres hijo de Dios. Dios te bendiga, y a todos los hermanos Dios los bendiga, y así quedamos despedidos. Comparta con su